and I pray. Oh my God, do I pray? I pray every single day for a revolution. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out. What's in my head and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I Bueno, buenas tardes a todos. Simplemente unas palabras de bienvenida al doctor Daniel Soria, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Vino a Bahía Blanca a dar una conferencia, una charla en la universidad en el día de ayer. Hoy, en un hito, creo, para nuestro departamento judicial, suscribió con el intendente municipal un convenio de colaboración con miras a tener en un futuro cercano una ciudad judicial. Y bueno, el cierre de su jornada es en nuestro colegio, es amigo del colegio, siempre que viene a Bahía Blanca tiene tiempo para dedicarnos. Nos propuso hablar del tema barrios, que es un fallo que ha venido a mover un poco la modorra judicial, así que nada, es para aprovechar después de la charla, de la conferencia, va a estar abierto a preguntas, así que aprovechemos la oportunidad. Él es el ideólogo del fallo que ha generado, bueno, muchas cosas virtuosas, algunas no tanto, depende de qué lado uno las mira, así que es el momento para nutrirnos del porqué del fallo Barrios. Gracias, Daniel. Te dejo con la audiencia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco al Colegio de Abogados. Voy a intercambiar algunas ideas, no tanto sobre algunos aspectos del contenido que ya han sido explicados y algunas cosas he hablado, sino en principio me interesaba compartir con ustedes la construcción del precedente, digamos. Aunque en rigor el precedente, como decía Tarufo, es el acto que lo aprende al antecedente y lo hace regla obligatoria, ¿no? Hasta tanto eso no ocurra, es un acto que aspira a ser precedente, sobre todo si emana de quien debería fijar la doctrina legal. Pero la construcción de este precedente tiene algunas características que me parece que son útiles para develar aspectos a la vez que se ocultan o que no se expresan o no se exteriorizan. Quien estuvo en el municipio recién, hace unas horas, en la charla sobre el modo de deliberación de la Corte, habrán advertido que nada de eso forma parte de reglas escritas. Son reglas no escritas, usos consuetudinarios, muchos de ellos saludables, positivos, que no tienen ninguna razón en ocultarse, pero que no se conocen. Y es una deuda de los miembros de las Cortes o del Poder Judicial explicitar cómo procesan su deliberación. Aspecto fundamental, porque el órgano colegial enriquece las posiciones con un promedio discursivo, con una especie de transacción dentro de lo posible. Es decir, es un mecanismo no estrictamente jurisdiccional en el sentido de el juez como canon del sujeto cognoscente, sino es un estilo que interactúa en ese plano y mezcla alguna pizca de variante de tipo parlamentaria, si se quiere, donde intervienen no solo los jueces, sino lo que los americanos llaman la joven corte, es decir, los relatores, los secretarios, etc. Es un proceso bastante interesante de experimentar y necesario de aclarar, porque de lo contrario se tiene una idea solo aproximada de cómo decide un tribunal colegiado. Entonces, de ese aspecto voy a decir algo. Pero para ir ordenando la charla, pasamos un poco a los antecedentes de este caso. Alguna vez cuando empecé a presentar a expositores que se referían al caso sin dar opinión, solamente me refería a cómo podría titularse el caso, si hubiese posibilidad o necesidad de ponerle un título a un fallo. Y en su momento yo dije
que le pondría a Vinicio 2 títulos. El primero, elogio de la abogacía, y el segundo, elogio de la veteranía. Hay un tercero que está sujeto a verificación, que sería elogio de la judicatura. ¿Por qué elogio de la abogacía? Porque en este caso concreto hubo un letrado que planteó, reclamó, insistió, pese a que la verdad reconocida por todos era la entronización del hipernominalismo a través de la prohibición de la cláusula indexatoria. Este era un mecanismo que ya no se discutía, aunque en la superficie, en el terreno, en la realidad existencial, habían todos los días afligentes signos de crecimiento de la inflación. Y todo signo para las personas que tenemos más de 18 años, todo signo de esta materia nos hace acordar el clima de la CIPER, el clima de la CIPER que reflejó para mí una película que se refería a otra cosa, que se llamaba El huevo de la serpiente, esa película de Bergman, que anoticiaba del inicio, del proto-inicio del nazismo, ¿no es cierto? Era una sensación de que se avecina algo muy grave. Bueno, los que vivimos la hiper teníamos la sensación de que esto estaba por ocurrir. Entonces, que el abogado insistiera, pese a que la doctrina legal de la Corte y en la jurisprudencia de la Corte Federal sostuviera lo contrario, es de elogio, porque por otra parte no había que gastar muchas tintas en escribir un argumento que fuera suficiente para replicar la solución convencional del fallo de Cámara o del fallo de primera instancia. No había que escribir un tratado para eso, ni publicar la tablita que pusimos en la sentencia. Simplemente habría que decir 2 o 3 cosas medianamente articuladas. Y fue lo que pasó con este letrado. Cuando elaboré el proyecto de voto, en estos casos yo me llevo los antecedentes y lo comparto con mis relatores para que me controlen, para que me corrijan. Bueno, en general tuve un mal rebote inicial, una reprobación. ¿Qué vamos a hacer esto? ¿Qué efecto va a causar? Etcétera. Pero las prevenciones se superaban con una especie de afirmación que era una pregunta. ¿Qué le vamos a contestar a este letrado que nos plantea esta cuestión? Si ustedes me encuentran una respuesta satisfactoria, yo cambiaría de opinión. Y no encontrábamos una respuesta satisfactoria. La respuesta era, tenía razón el letrado. Pero existió ese letrado y existió ese planteo. El segundo título sería Elogio de la veteranía. ¿Por qué? Porque en general, en la lógica del conocimiento, todo aprendizaje actual, todo descubrimiento, prácticamente que sepulta al conocimiento anterior. El conocimiento actual es el pan caliente que destruye el pan viejo, el pan de ayer. Y esta cadena de superación-destrucción no se dio en este caso, porque el recuerdo de ese pasado cobró vida a valor presente neto, con algunos niveles de detracción, por cierto, pero cobró vida y virtualidad y utilidad para construir la lógica de este precedente. Todo el mundo empezó a hablar de las tasas de interés puro, más algún sistema de ajuste, del intercambio de índices, de la indexación, del desagio, de las consecuencias del desagio en los contratos, de la distorsión de las fórmulas de precios, de la desindexación, de la ley Martínez-Ramonda, etcétera. Es decir, aquellos viejos trabajos de Trío Represas, incluso de Morelos, de toda la doctrina, no voy a citar para no olvidarme de algunos, cobraban vida y eran de utilidad. Por supuesto que eran de utilidad con ese tamiz del valor presente neto que supone reconocer una regla impeditiva que no existía en aquel entonces, la regla de la prohibición del artículo 7º de la indexación. Solo había una barrera, digamos que terminó siendo bastante débil a la posibilidad de la actualización monetaria en aquellos años 70, 80, que era el artículo 619 del Código de Vélez, la consagración del nominalismo. Pero en lo demás fue progresando una jurisprudencia y una doctrina a partir de planteos que recobraron sentido porque lo trajeron al ruedo nuevamente personas de más de X cantidad de años.
por eso, entre otras, quienes está hablando, que me dedicaba al ejercicio profesional en esas épocas y a argumentar distorsiones de precios y a defenderme con todos los meses de liquidaciones con combinación de índices o un índice solo en función de la índole de la relación jurídica de que se trataba. Así que me parece que el aprovechamiento de la veteranía, es decir, el recuerdo de un pasado que se podía considerar inmerso en el conjunto de trastos viejos, descartables o descartados, tiene bien merecido la posibilidad de ser el segundo título. Y el tercero está pendiente, elogio de la judicatura. Esto dependerá del resultado que finalmente podamos extraer de la doctrina Barrios en sí, del presidente Barrios en sí, que está sujeto a validación, está sujeto a prueba de ensayo-error. No es seguro que sea un gran precedente, ni es seguro que sea un manifiesto error de apreciación, como dirían los franceses en cuanto a la técnica de control de los hechos. Y tampoco está claro que sea una buena guía o una guía respetada y no alterada por parte del resto de los tribunales. Esto está generándose en el campo del terreno de la experiencia de cada proceso judicial. En función de los hechos, Barrios tiene tres capas discursivas. La primera capa discursiva es la justificación de la decisión del caso en sí. La segunda capa discursiva es el diálogo interesado entre la Corte de la Provincia y la jurisprudencia de la Corte de la Nación. Y la tercera capa es el diálogo y las directrices que se expiden en relación con el obrar futuro de los jueces y de los operadores del sistema en general. Vayamos a la primera capa, el relato de una evolución, que es la evolución de las respuestas, muchas de ellas bastante morosas, frente al crecimiento del índice general o el aumento general de los precios. En el año 2009, cuando la inflación orillaba el 20% más o menos, la Corte insistió en defender implícitamente la regla del nominalismo y procurar responder a las exigencias del daño moratorio, básicamente, a través de la tasa de interés. Y ahí alumbró el conjunto de precedentes que surgieron a partir de Ponce y Ginossi, y eso duró como respuesta jurídica relativamente aceptable un tiempo. Ya la inflación crecía y en el 2016, cuando estábamos orillando el 40, por ahí, se reafirma esto, pero buscando la tasa pasiva más alta posible, y aparecen Trofe, Cabrera y Ubertalli. Cuando estamos más cerca del 50%, es necesario recordar la existencia de la distinción y estimular la aplicabilidad de esta categoría a situaciones límites, bordes, de deudas de valor. Y alumbra el primer caso no tan recordado, Martínez, referido a la cobertura mínima de esos seguros, Vera y Nidera, que parecen un dúo, parece Tricky, Batman y Robin, parece. Vera y Nidera, Martínez forman parte de la trilogía que aparece por allí por el 2018. El relato lleva un último capítulo. Cuando estamos en los 3 dígitos, estas recetas ya no sirven. Y entonces hay una especie de autojustificación de lo hecho, quizás a destiempo en algún punto, que la Corte trata de exponer como mejor versión de su desempeño. Esto es evidente. Para hacernos la crítica no lo vamos a hacer en una sentencia de estas características. Debilitaríamos la fuerza de convicción. Pero lo cierto es que hay una especie de justificación retrospectiva de lo que se hizo, y este relato, el de la hilación de los pasos y las respuestas jurisprudenciales al compás del crecimiento de la inflación y la insusceptibilidad de ser resueltos estos problemas. En el fondo esto es lo que se quiere decir. Estos problemas no se resuelven con doctrinas judiciales ni con normas. Las normas no son dique de contención del crecimiento de la estampida de precios. Pero bueno, esto que
pueden contribuir a algunos fenómenos, pero no tienen tanto peso, lamentablemente, las instituciones en nuestro país. Y creo que esto es lo que se quiere, de alguna manera, transmitir. La segunda capa es la del diálogo, también interesado, con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para quienes creemos que las Cortes Supremas, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son una especie de encarnación de la norma de habilitación kelseniana, una encarnadura de ella, en el sentido de que hay un cierre final de la decisión. No podemos dejar de reconocer que por tener ese rol se puede permitir algunas licencias motivacionales a la hora de dictar un precedente o un fallo. Creemos que esto es lo que ocurrió con algunos de ellos. Esta segunda capa lo que trata de explicar, ustedes dirán, ¿esto es así? ¿Esto se quiso hacer así? La verdad que yo lo pretendía hacer así. Cuando lo leía pretendía que esto fuera así. Probablemente en algunos casos no resultó así, pero pretendí hacerlo así. Hay algunos casos en los que la solución es casi límite. Y, por ejemplo, esto es lo que ocurrió con el precedente Dicum Solo, que era una típica obligación dineraria, una larga morosidad en cumplir el pago del saldo de precio de una operación de compraventa inmobiliaria, creo que cerca de 16 años de dilación había por medio, y se imponía una solución de especie, una solución de equidad, que fue lo que finalmente hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una doctrina que quizás, analizándola escrupulosamente, puede generar cierta perplejidad en cuanto a su cierre, ¿no es cierto? Porque lo que finalmente sostiene la Corte en Dicum Solo, revocando la sentencia de nuestra Corte, es que había que calificar a esa deuda dineraria como si fuese una deuda de valor. Esa especie de traslación de una categoría a la otra sin explicar la justificación del salto conceptual es lo que hizo y lo que puede hacer un tribunal que tiene el cierre, la grave responsabilidad del cierre del sistema. Entonces, primer hallazgo, nos encontramos con el 2018, había una advertencia. Pueden existir soluciones de equidad disponibles. Luego nos encontramos, sobre todo en el último, más cerca de Barrios, en febrero del presente año, con un caso resonante por la significación que tenía, que es el caso G, en materia de actualización de los montos o las cuantías de un convenio de alimentos. En el caso G, la Corte resuelve por mayoría con una decidencia que en lo personal hubiera suscrito si hubiese estado en ese lugar, de Carlos Rosenkrantz, la confirmación de un pronunciamiento, mejor dicho, la revocación de un pronunciamiento de la Cámara Civil, que a su vez había revocado un fallo que homologaba un convenio alimentario que era recurrido por la parte deudora solo por la cuantía del monto base del acuerdo, no por la aplicación de un mecanismo de indexación o de actualización que había establecido. La Cámara, aplicando de oficio la norma prohibitiva de la indexación, dejó sin efecto ese convenio y el interesado, el afectado, o la afectada, mejor dicho, apela por vía de recurso extraordinario federal por dos motivos: la violación de la congruencia, que no es aceptado, que es motivo por el cual reside Rosenkrantz como decide, y la arbitrariedad por prescindencia de la realidad económica, la entidad económica de los valores en presencia. Y este argumento sí es recogido por la sentencia. Pero para acceder a la pretensión recursiva del impugnante, el dictamen de Víctor Abramovich al que se remite el fallo ejemplifica, describe la práctica tanto tribunalicia por decisiones judiciales como las que resultan de convenios entre las partes en esta materia, señalando los reaseguros que para resguardar la incolumnidad de los bienes en presencia ha hecho distinto tipo de organismos jurisdiccionales. Y entonces en esa ejemplificación menciona los acuerdos que tienen cláusula dólar, los acuerdos que se ajustan por RIPTE, los acuerdos que se ajustan por IPC,
los que aplican módulos de actualización como el use, por ejemplo. Entonces, si uno repara en que todos esos ejemplos caerían en el campo de la no aplicabilidad de la doctrina Mazzolo, que fue el último precedente relevante del año 2010 en el que la Corte sostuvo la necesidad de mantener la validez constitucional de la prohibición de indexar, bueno, uno entra en cierta perplejidad también. Y este cierre del sistema solo pudo haberlo hecho la Corte. Frente a esa circunstancia, y en el entendimiento de que nuestra Corte no podía hacer lo mismo, porque se encontraba en un desfiladero muy estrecho, un planteo de inconstitucionalidad de una norma prohibitiva, en ningún caso podrá utilizarse un mecanismo de indexación, etc. En ningún caso. Como suelo decir, y perdónenme si me repito, pero creo que para explicar esto en este punto no tengo otra manera de afirmarlo, en ningún caso quiere decir cero, salvo que haya una norma legal que habilite la repotenciación, como hubo varias normas legales en el camino. Es decir, que hay una provisión expresa, taxativa, clara. Esto inhibe acudir a la técnica de la interpretación conforme. No hay posibilidad de sacarle jugo a esa técnica en este caso, porque para hacerlo hay que reconstruir in totum el texto legal, que es lo que precisamente no se puede hacer invocando la interpretación conforme. Y en segundo lugar, tampoco podríamos decir que hubiésemos tenido a la mano la técnica de la construcción de un caso no previsto, o la existencia de un caso no previsto y la construcción extrayendo por analogía algunos elementos constitutivos, porque nuevamente estaba previsto el caso como prohibición. Entonces, para poder avanzar en un camino que tomara en cuenta los presupuestos valorativos de las sentencias de la Corte, los que llevaron a esas soluciones de especie, sin acompañar los mecanismos de resolución concreta, la fórmula del cómo sí, o la fórmula de la remisión a aspectos que estaban vedados sin explicarse por qué se los redescubría y aplicaba, tuvimos que afrontar lisa y llanamente el test de constitucionalidad en términos de irrazonabilidad actual, porque finalmente la inconstitucionalidad sobrevenida es un caso de irrazonabilidad actual. Probablemente podríamos haber utilizado esta otra expresión, pero a mediano plazo o después de algunos pasos habríamos advertido que es prácticamente lo mismo. Si la irrazonabilidad devino tal en la actualidad, quiere decir que antaño no lo era. Y si no lo era, es que sobrevino la irrazonabilidad, es decir, sobrevino la inconstitucionalidad. Con este digamos, esquema, tratamos de aprovechar o utilizar los elementos que decantaban de la solución de especie, pero para reforzar una decisión, si se quiere, más ortodoxa, habida cuenta de que la prescindencia de un texto legal es causal de arbitrariedad, de un texto legal estrictamente aplicable, este era estrictamente aplicable, y frente a esa causal de arbitrariedad la única vía que nosotros encontramos de escape era afrontar el test de compatibilidad actual de la norma legislativa con la cláusula del derecho de propiedad, la cláusula de la tutela judicial efectiva y la cláusula de la razonabilidad. De esta manera quedamos, como dijera el tango, mano a mano con la doctrina de la Corte, sin desafiarla, utilizando el máximo rendimiento posible de las soluciones de especie, del agregado de soluciones de especie que supusieron dicum solo, el caso G y algún otro antecedente. Y la tercera capa, en el formato del precedente, es la referida al diálogo con los jueces. En primer lugar, la operación de transferencia de la decisión acerca de cómo compensar estos factores económicos en presencia directamente a la judicatura. De la decisión unilateral de la Corte, la tasa BIP, etc., solo ella y nada más que ella, a el conferimiento de un arbitrio que poseen naturalmente los jueces, con el perdón de la expresión natural, que no suelo usarlo, pero para ser claro, que como primera opción tienen los jueces
para que haya un grado de adaptabilidad a las características de la situación jurídica, al comportamiento del deudor, a la índole de los valores en presencia, a los derechos involucrados, etc., el juez puede tener primero la delegación de revisar si se encuentra frente a un supuesto que genere una brecha lesiva, si la brecha lesiva es medianamente de entidad, si hay mecanismos alternativos o normas análogas que compensen el daño y eviten una declaración de inconstitucionalidad. Si no se puede transmutar la deuda en deuda de valor de alguna manera sin socavar las bases de la relación jurídica, y en su defecto, en defecto de todo esto, si dispuesta la inconstitucionalidad, es posible acudir a la equidad, a la interacción del abuso del derecho, del enriquecimiento sin causa, del sacrificio compartido, a los estándares de no superar el valor de la prestación de vida o del bien, para encaminar la solución en modo que nos genere un plus resarcimiento, como a veces ha ocurrido con la economía de los índices. Esa última materia, que es la que se juega para poder sostener si cabe el título elogio de la judicatura o no, es la que está desarrollándose en estos momentos. Y eso no predica necesariamente todo de la resonancia, de la reverberación del caso Barrios. Predica de la capacidad de asimilación, de la lectura de la realidad y del modo de subsunción al que acudan cada órgano judicial en los distintos fueros que les toca intervenir. Es obvio que después de un lugar común tan consolidado jurídicamente, piensen ustedes que en la Corte el proyecto de resolución de Barrios era un anodino conjunto de clichés que refrendaban la vigencia de la doctrina de Mazzolo y nuestra doctrina legal, que dio una circulación y tenía 3 opiniones favorables y yo entraba en el 4º lugar. Es decir, que tenía enormes chances de no salir a la luz este caso. Lo que ocurre es que hacía un tiempo que estaba en lo personal expectante de buscar el caso, porque a veces la lógica de la cinta de producción no se aplica en los tribunales superiores. La lógica de la cronología no es un sistema fordista el de elaboración de la sentencia, sino a veces uno toma una pausa en el vértigo y trata de fijarse en la posibilidad de que el cambio de doctrina encaje en un caso que mande. Como alguna vez Gordillo dijo muy elocuentemente, los hechos del caso mandan, los hechos del caso te dictan la solución de alguna manera. Bueno, eso fue lo que ocurrió con Barrios. En nuestra vocalía estábamos esperando una cosa así, y tomamos la decisión cuando vino un caso que combinaba muchas variantes, aspectos consentidos a los cuales había la posibilidad de aplicar el test de constitucionalidad, aspectos de valor a determinar por el órgano de reenvío, las cámaras, con lo cual nos permitíamos modificar una fecha que era inconveniente a la hora de establecer el justiprecio valorativo, la valorización en una deuda de valor, que era la sentencia, la fecha de la sentencia de primera instancia, correr esa fecha a instancias ulteriores o fases ulteriores del proceso, como allí se dice, era importante para nosotros, y todo eso requería de un caso, porque obviamente, por más que algunos exalten el valor del activismo, yo creo sinceramente que los tribunales, sobre todo los tribunales superiores, no están para hacerle recurso a las partes. Entonces necesitábamos un recurso que abasteciera de suficiente capacidad impugnativa y postulación de soluciones como para poder decir lo que se creía que se podía decir. Es decir, este es el formato que pretendimos darle, las capas que pretendimos ponerle a las lecturas del caso Barrios. Es como alguna vez me dijo un catedrático de Derecho Administrativo en España, que en este tipo de charlas uno habla para distintos públicos o para distintas personas. Habla un promedio de decisiones para el público en general, la audiencia en general. Algunas cosas suele dirigirlas a algunas personas determinadas y otras se las dice a sí mismo. Bueno, esto es más o menos parecido. Probablemente nadie cayó en la cuenta de que esta trilogía existía,
pero por lo menos a mí me convenció de que era un método adecuado para superar algunos saldos negativos que hubiese podido tener una solución que no se fijara en las dos capas ulteriores. El segundo tema de esta cuestión, que como lo vimos ayer, lo voy a pasar un poco rápido, es el modo de aplicación de la técnica de la inconstitucionalidad sobrevenida. En este punto quiero hacer un contraste con otro binomio de casos que se resolvieron en la ocasión de la crisis del 2001-2002 por la Corte de la Provincia para dar respuesta a pretensiones que impugnaban las normas restrictivas de derechos, sobre todo en materia de empleo público en la provincia de Buenos Aires, bajo la emergencia económica. La ley 12647 era. Esa ley reducía los salarios de los empleados por un periodo de emergencia, por un periodo limitado, establecía el pago en la cuasimoneda patacón, restringía el cobro, la percepción y el derecho en algunos años de la bonificación por antigüedad, establecía una serie de restricciones bastante relevantes, así como el caso Tobar tuvo que tratar en la Corte de la Nación una reducción salarial por emergencia. Aquí se trataba una reducción salarial por emergencia, bien que en lugar de con un promedio fijo, que creo que era el 13% en Tobar, era un promedio variable en función de la magnitud de los ingresos. Tuvo que juzgar esta restricción transitoria de derechos por razones de interés económico administrativo y también el pago en cuasimonedas y todo el otro menú de medidas de ajuste. Como toda norma de emergencia, tiene un periodo inicial de restricción y habilita normalmente el legislador la regulación de prórrogas, confiriéndole una potestad con un cierto límite temporal al Poder Ejecutivo. En estos casos eran acciones originarias de inconstitucionalidad. La Corte tuvo que juzgar la impugnación a la emergencia en sí, al periodo de restricción en sí, el inicial incluso, y la validez de las prórrogas, que creo que habían ocurrido ya 2 prórrogas. La crisis económica se conjuró relativamente rápido. La Corte, recuerdan ustedes, en el problema del corralito y del corralón, en lugar de dictar un acto único, fue administrando el conflicto prudentemente, en función de una idea de que las variables, el ser, etcétera, la valorización del dólar, la reanimación de la economía, en algún momento iban a llegar. Y si bien tomó algunas decisiones críticas, en el sentido de relevantes, finalmente los cientos de miles de amparos por el corralito fueron sujetos a una especie de tempo de adecuación bastante inteligente por parte de la Corte. Así que no teníamos una solución estructural de parte de la Corte. Es más, frente al planteo, recuerdan ustedes que le hizo el defensor del pueblo de responder colectivamente a este problema, la Corte desestimó la posibilidad de entrar en una resolución colectiva. Luego sí pudo explorar esas materias en el caso Alavi. Pero entonces no teníamos una respuesta global, una doctrina del Tribunal Superior de la Nación en esa materia de la crisis, y sí nos encontrábamos con una restricción de derechos que iba siendo cada vez más exagerada o desproporcionada en función del avance de la mejora de la economía. Y esto hizo que el cotejo de la realidad con la norma aborigen fuese positivo, pero el cotejo de la realidad con la subsistencia de las restricciones a partir de las prórrogas fuese lesivo. En ese caso, la inconstitucionalidad sobrevenida coincidía con la individualización del punto de descalce, del punto a partir del cual se producía la brecha, la separación entre la curva de la economía, de la curva de las circunstancias externas al conflicto, si se quiere, y la evolución, la subsistencia de las restricciones. Es decir, que allí tuvimos cierta tranquilidad nociológica, por decirlo de alguna manera, porque no había disrupción entre una cosa y la otra. En Barrios es evidente que no era necesario para resolver el caso establecer ese momento, ese punto de arranque, a partir de cuando
empezó a ser o devenir inconstitucional, irrazonable, desproporcionada la receta de aplicar la interdicción del ajuste o de la actualización de los créditos. Porque sobre todo el periodo en que estaba jugándose era el periodo del stock mayor de inflación, el periodo que era adecuado para decir lo que se decía, lo que se iba a decir. Pero también es evidente que desde el punto de vista racional de la búsqueda de la mejor solución, hipótesis contenida en la situación, hubiese sido ponderable fijar o tener la posibilidad de fijar ese punto de descalce. Primero hallarlo, determinar su factibilidad y de establecerlo como una especie de estándar, así como la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de confiscatoriedad utiliza el estándar del 33%, por ejemplo. Pero yo no sé si es posible hacer esto. Sería deseable, seguramente, pero no hacía falta hacerlo. Y eso marca una distinción entre las decisiones que tienen un tramo nociológico de conocimiento y otro tramo de declaración de voluntad, de asunción del ejercicio del poder público, que son las sentencias, y la tarea de velar la verdad, ¿no? Tarski decía la verdad es la patencia del ser del ente. Bueno, la verdad, de ser posible hallarla, incumbe a la academia, no incumbe a los jueces. Al juez le incumbe otro tipo de verdad, en todo caso. Por lo menos el canon del sujeto cognoscente en términos nociológicos no es el juez, es la comunidad jurídica. Pero es evidente que esta falta de develación del origen del problema mella un poco la aplicabilidad de Barrios cuando se estira el periodo de la morosidad. El fijarlo podrá ser motivo de algún precedente en el que esta situación sea necesario establecerla para resolver adecuadamente el caso. Ahora, después de Barrios, hubo dos pronunciamientos de la Corte Federal. Antes de esto, quería decir una cosa que la tenía pensado y me distraje con un devaneo. En Barrios, obviamente, se produjo, después del lugar común consolidado, como les decía, la diáspora de soluciones. Y yo, sinceramente, en términos cualitativos, no encuentro mayores diferencias entre esa diáspora y la diferente manera de encarar los montos indemnizatorios o la cuantía o el método para fijarlos en rubros indemnizatorios que nos vienen dados desde el fondo de los tiempos jurídicos, desde el daño moral hasta el valor vida así denominado, hasta la incapacidad sobreviniente, en fin, el daño psicológico. Si uno analiza, y ojalá podamos hacer alguna actividad de observatorio de estas variables con la facultad, el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, si uno analiza la diversidad de valorizaciones de justiprecios, cae en la cuenta de que ahí también hay una diáspora, que probablemente sea inevitable, aunque se puede corregir en sus bandas más extremas. Y esto mismo viene ocurriendo desde hace décadas y no ha generado un estruendo, un estrépito en la consideración del tema, ni se le ha adjudicado algún precedente determinado. En este caso se produjo una diáspora porque parte de la sustancia, probablemente el objetivo principal del precedente, es la de atribuirle la competencia resolutoria y el menú de opciones al prudente arbitrio judicial. Se descentraliza esa decisión y la Corte pasa a retirarse a una instancia intermedia, quizás de test de no absurdidad o quizás de test de incumplimiento del precedente, según fuera el caso. Entonces, lo que ocurrió es algo más que la diáspora producto de la interpretación de qué índice aplicar o cómo remediar el daño moratorio, sino la que resulta de la deliberada reasignación de funciones. Recuerden ustedes que cuando había que interpretar el sentido del artículo 622 del Código Civil en cuanto a los intereses en una primera etapa previa a nuestra doctrina, esto dependía de cada juez. No era una tasa casi dispuesta ex lege por la doctrina legal de la Corte. Bueno, el propósito de Barrios fue que no generar, obviamente, la diáspora, sino reconocer que quien está más en mejor aptitud de acomodar
el menú de opciones valorativas que se plantean en el apartado 17 a la situación litigiosa de cada caso, es el juez o tribunal que entiende en él. Pero les decía que hubo, luego de Barrios, primero una especie de diálogo enérgico entre la Corte y la jurisdicción del trabajo en el orden nacional, que iluminó dos precedentes bastante importantes, pero sobre todo lo que quisiera detenerme es en dos casos de la Corte, uno de septiembre de 2024, que es astillero naval Federico Contesi, y un caso Barrientos del 15 de octubre de 2024. El más importante, creo yo, es el primero. Allí se trataba de una repetición de impuestos bajo el régimen de la Ley 11683, la Ley Tributaria Federal. Y tanto en primera instancia como en Cámara se reconoció actualizados los montos resultantes del acogimiento del reclamo de repetición. Esa actualización estaba regulada, y según se aplicó, por las normas específicas, el sistema específico de la ley tributaria. Y fue motivo de una impugnación por vía de recurso extraordinario federal del Estado Nacional, quien se quejó por dos motivos principales. El primero, que esa actualización estaba vedada por la regla de interdicción de la actualización monetaria del artículo 7 de la Ley de Convertibilidad. Y el segundo, que la interpretación que se hacía del sistema de la aplicación de la Ley 11683 era inadecuado, que no se correspondía con la recta interpretación de esa norma. La Corte decidió el caso por remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti, quien a su vez expuso dos motivaciones, una primera en 2 párrafos y otra en 5 o 6 párrafos. La primera se refería al problema de la actualización monetaria vedada, y la respuesta jurisdiccional fue la siguiente: el agravio formulado por el Estado Nacional haya adecuada respuesta en la aplicación de la doctrina del precedente Mazzolo de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, refrendó la validez de la interdicción de actualizaciones o repotenciaciones de créditos. Y en segundo lugar también acogió el agravio referido a la errónea interpretación de las cláusulas de la Ley Tributaria Nacional. La Corte decidió el caso por remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal, pero excluyó esos 2 párrafos que traían al ruedo nuevamente la doctrina de Mazzolo. Acá el silencio, ¿qué quiere decir? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que hubo una exclusión, y eso fue deliberado. La exclusión se refería justamente a estos temas. Esto se develará en capítulos posteriores, pero en el caso Barrientos, del 15 de octubre del 2024, la Corte lo que hizo fue una especie de versión superadora, muy bien escrita por otra parte, de Berinidera. Enraizó nuevamente en la jurisprudencia de la Corte la doctrina de Berinidera en el sentido siguiente: el Tribunal de Trabajo había actualizado por una tasa de interés que contenía elementos indexatorios una deuda de valor. Entonces duplicaba en algún punto la repotenciación, porque la valorización supone en sí mismo la incompatibilidad con un mecanismo de aplicación de índices o una tasa, por ejemplo la tasa pasiva incluso, o la activa, que contemplan algún nivel de resarcimiento de la evolución de la inflación. Lo que dijo fue que frente a la valorización que resulta de la aplicación de deuda de valor, hay que aplicar una tasa de interés puro, y así revocó la decisión de la Cámara Nacional de Trabajo. Un último aspecto que vincula el tema con la construcción del precedente. ¿Por qué se incluyó en el apartado 17? El 16, el que se refiere a las deudas de valor, es un obiter, aunque propone al intérprete asignarle el máximo rendimiento posible a la deuda de valor. Pero el 17 son las limitaciones, las directrices, el marco de resolución de la aplicación por parte de los jueces de esa delegación de alguna manera, o reconocimiento, si se quiere, desde otro punto de vista, de la competencia para discernir el resarcimiento ante la mora. El formato que se tomó en cuenta es el de un caso penal. El caso penal era aquel en el cual se tuvo que revisar
la sentencia de un juez unipersonal de casación que en el COVID, sobre la base de la interpretación del deslinde entre delitos graves y delitos leves, dispuso la externación de aquellas personas que estaban acusadas, condenadas o procesadas, no importara, por delitos leves. Esa decisión fue revisada por la Corte de la Provincia en una sentencia que no la revocó sin más, ni simplemente la revocó, sino que adecuó parte de sus determinaciones por considerar que el principal problema que tenía era que en lugar de juzgar una situación en modo colectivo, como lo había hecho, era pertinente atender a la índole de la situación particular de cada condenado o procesado, el hecho que había cometido, sus antecedentes, etc. Y que esta especificación del análisis requería disolver el colectivo y remitir la consideración de los temas a cada juez a cuyo cargo estuviesen los detenidos. Pero se lo hizo, esa remisión se hizo, con una serie de estándares o directrices que son mutatis mutandis, digamos, que son en cierto modo analogables a las directrices generales que forman parte del apartado 17 de la regla de Barrios. Yo creo que con esto haría un último señalamiento. Hay quienes empezaron a sostener que se puede conjugar el test de constitucionalidad, el escrutinio constitucional de las normas, con la función preventiva de la responsabilidad. Esto existe, se ha dicho, y no hay que desconocer que hay ejemplos importantes que obviamente no han traído el argumento de la función preventiva de la responsabilidad, pero han dictado medidas anticipatorias preventivas en procesos de inconstitucionalidad. La más importante es una sentencia, lamentablemente olvidé traerla aquí, entonces no recuerdo la identificación, que dictó el Tribunal Constitucional Español, que generó un gran revuelo, en enero creo del 2023, o por allí, o en diciembre, en un proceso constitucional, como ustedes tienen presente, el proceso constitucional en España no legitima a cualquiera del pueblo, ni legitima a las personas individuales en general, sino en casos muy estrictos, sino a las instituciones, a la comunidad autónoma, a los municipios, etcétera, y a legisladores, en un número determinado, creo que más de 25 legisladores. La bancada del PP cuestionó un proyecto de ley, el proyecto de reforma de la ley de conformación del Consejo del Poder Judicial, porque eso disparaba la renovación que venía bastante retrasada de la composición del Tribunal Constitucional. Había una clara diferencia política entre los dos partidos principales de España. Y el Tribunal Constitucional suspendió el trámite del tratamiento y aprobación del proyecto de ley. Caso bastante inédito en la historia, incluso del espacio común europeo. Esto generó, aparte del ruido, del altercado que generó una brecha, un surco que se empezó a construir en un punto que entre nosotros hasta ahora nunca ningún poder judicial se ha animado a transitar, como es el de anticipar la prevención tanto de modo tal de evitar incluso que exista una norma, cuando el objeto de impugnación de la acción de inconstitucionalidad es una norma, es decir, una disposición una vez validada por los mecanismos de aprobación previstos en la Constitución generalmente. Esto último se está planteando para seguir o profundizar Barrios con la idea de una inconstitucionalidad a futuro, que las cámaras puedan disponer que en el futuro, casi preventivamente, precaviéndose de efectos que no se sabe cuáles van a ser, porque la economía es indomable a veces, el juez podría declarar a futuro la invalidez o mantener la subsistencia de algún sistema sin que exista el cotejo entre la configuración real del agravio y la norma constitucional implicada. Esto desafía los moldes clásicos del sistema de control de constitucionalidad que creo que no se pueden alterar tan fácilmente. Sobre todo desafía la función que tiene el juez al ejercer este escrutinio, que es retrospectiva. Uno mira hacia atrás y si mira hacia atrás tiene menos margen de error, porque el pasado en general es reconstruible. El futuro no, todavía no ocurrió.
Entonces creo que hay un problema con esta línea de pensamiento que ya formó parte de algunos comentarios o críticas a Barrios. Y la segunda señalamiento, los que estuvieron en la charla de ayer, perdóname, pero no deja de resultarme simpático decirlo, tiene que ver con alguna redacción de Barrios que genera, digamos, que prueba cómo estamos con el estado de conocimiento jurídico en materia de derecho. En Barrios, si ustedes han visto la sentencia, se incorporaron unas tablas, por primera vez incorporamos unas tablas con unas fórmulas matemáticas comparativas para mostrar la distorsión enorme que se generaba en este caso. En una primera versión, que la sentencia se empieza a firmar digitalmente, yo verifico que los números tenían, no lo verifico yo, mando a controlar si los números estaban bien y los números tenían un pequeño error. Y era un mal debut, era casi un debut y despedida, comenzar poniendo una tabla que tenía errores matemáticos. La matemática se explica por sí sola y justamente acá no se podía explicar porque estaba mal la operación. Entonces hubo que corregir ese error, para lo cual tuvimos que levantar la firma. Es un mecanismo no muy tortuoso, pero en la lógica de firmas de mucha cantidad de cosas, los colegas y yo mismo no nos gusta levantar las firmas. Por supuesto que no hay ningún problema porque todo es trazable, todo es auditable, todo queda en el sistema, no hay arrancatoria acá. Simplemente de lo que se trata es de un trabajo que hay que esperar que el que firmó último saque la firma, hay que sacarlo en secuencia, en fin, en secuencia inversa. Entonces ocurrió esto, se sacó la firma. Luego, cuando se superó ese obstáculo, en un párrafo la sentencia utilizaba una palabra, digamos, que convencionalmente ciertos sectores de la doctrina y traducidas algunas expresiones de idiomas extranjeros en castellano se utiliza, que era diferencial. Se decía que en materia de regulación de la política monetaria, en principio los jueces deben dar un trato diferencial al margen de maniobra de los poderes políticos, a las normas, pero si esta regulación llega a afectar derechos constitucionales, estos empiezan a tomar partido y a jugar. Ese es más o menos el razonamiento. La palabra correcta es deferente, no diferencial. Pero luego de quitar esa firma, yo estaba leyendo un libro de Tashnet, traducido al castellano, y veo la expresión diferencial. Y digo, bueno, muy bien, otro más que lo utiliza. Y me fijo en el documento y no la encuentro. Entonces busco por palabra diferencial y efectivamente estaba diferencial, alguien la había corregido. Habíamos tenido ese inconveniente de la extracción de las firmas y tomé la decisión personal, muy a pesar mío, de mantener la expresión diferencial. No cambiaba tanto la economía general del fallo. Ahora, ya he leído un par de artículos que hacen cuerpo de doctrina con la diferencialidad esta y algunos videos que también lo hacen. Yo creo que esto nos pinta de cuerpo entero en algunas de las, digamos, manías que tenemos de tratar de ser originales a cualquier precio. En este caso, en Barrios no quisimos ser originales, sino simplemente traer lo mejor del pasado y buscar una solución que pudiera ser sostenible en el tiempo. Bueno, quedo abierto a las preguntas que tengan interés en hacerme. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar agradecerle por el fallo Barrios porque hizo viable la profesión de nuevo. Y en segundo lugar, por ahí manifestarle un poco lo que considero humildemente un error, dejar librado tan abiertamente al criterio de los jueces de cada lugar esa forma que encuentren para tratar de normalizar, porque está generando en la práctica situaciones muy desiguales, inclusive de un departamento judicial a otro, de un tribunal a otro, donde hay variables que numéricamente o económicamente, en un caso que puede ser
laboral genera, ante una misma situación, millones de diferencia en uno u otro lado, lo que genera una situación un poco incómoda, más teniendo en cuenta por ahí fórmulas medias raras que también se han utilizado, o entelequias de conformar formas a criterios de algunos jueces personales de cómo debería actualizarse, haciendo realmente por ahí algunas cuestiones. Yo lo que le consulto es decir, esa necesidad de dejar a los jueces es porque es una novedad y lo están terminando de construir, o porque creen, digamos, que cada juez puede encontrar una fórmula distinta, acorde, e ir cambiando con distintas formas de actualizarlo conforme criterios que también están trazados por ideologías, ¿verdad? Sí, porque fue una novedad, incluimos el apartado 17, los estándares, porque el caso en realidad se pudo haber cerrado con el apartado 15, que resolvía el caso perfectamente, y ahí había que encadenar como precedente la lectura de los hechos relevantes, hacer el juicio de comparabilidad con otros casos y ver si se había planteado la cuestión, si había petición, etcétera, si se había alterado la congruencia, etcétera. Pero se hizo a pesar de que era novedoso. Porque sinceramente yo, en lo personal, esto de por qué se hizo, yo puedo decir por qué lo armé yo en el voto. Yo creí que era más correcto. Creo que los jueces que tienen el caso tienen más margen que los jueces que revisan en última instancia la decisión, y eventualmente reservaba el papel, esta cierta retirada de la Corte para fijar algún correctivo si el agregado de decisiones empezaba a torcer el rumbo que se quería establecer. Dicho esto, hasta ahí llego. Por eso dije que está en suspenso ver si Fallos puede denominarse elogio de la judicatura, no lo sé. Mientras tanto, sí creo que la segunda camada de decisiones, a medida que ha bajado la tasa de inflación, han empezado a buscar otros caminos. Incluso hay casos en los que ni siquiera se ha declarado la inconstitucionalidad. Yo, para hacer un análisis del conjunto, dejaría que transcurriera un poco más de tiempo. Y confío en los jueces. Y confío en los abogados, porque los jueces no traen ex nihilo la solución, se la proponen como planteo principal, como planteo eventual, etcétera. No hay finalmente, creo yo, casi, salvo ejemplos del libro, decisiones puramente oficiosas. Todas son propuestas de alguna manera en los casos por las partes. Por eso quienes sostienen en la jurisprudencia de la Corte que procede la declaración oficiosa de inconstitucionalidad se cuidan de dejar a salvo el principio de congruencia, lo cual parece una contradicción interna, ¿no es cierto? Pero sinceramente creo que es así, hay que esperar un poco para hacer un análisis. Es evidente que han habido decisiones muy diversas. Yo conozco anécdotas que en alguna de estas charlas algún juez o jueza del trabajo dijo: hubo un caso que la liquidación aplicando el índice de precios del consumidor dio una cifra X, una cifra estruendosa. Entonces el interlocutor le preguntó: ¿y qué hiciste? ¿Aplicaste los correctivos, los límites? No lo apliqué. Es decir, está claro que ahí hubo un acto consciente de retasear la adhesión al presidente Barrios. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, gracias por su presencia aquí. Le voy a hacer una consulta, una pregunta de un tema que quedó, por lo menos para mí me quedó pendiente ayer. Primero, es verdad, como dijo el colega recién, que Barrios ha revivido el ejercicio de la profesión. En tribunales, antes de Barrios, hemos trabajado como usted lo mencionó recién, como si la provisión de indexación no existiera, y así, incluso antes del caso G, hemos tratado de las deudas de alimentos
como obligaciones de valor y una manera de mantener vivo ese monto dinerario. Nos pasa ahora que con los efectos que tiene Barrio, que se han desempolvado expedientes que quizás no tenían trámite porque el deudor no tenía patrimonio o a veces también por propia, digamos, falta de interés del acreedor, o a veces también los expedientes se demoran mucho tiempo por la propia demora que tenemos en tribunales, y se pretende la aplicación de Barrios a deudas que ya han pasado, digamos, por sentencia, ¿no? Que tienen autoridad de cosa juzgada, con la pretensión de actualizar esa deuda, que claramente es en pesos más intereses, aplicándolo a Barrios. ¿Es viable, y ahí la pregunta, una de las preguntas, ¿es viable la aplicación de Barrios a ese tipo? ¿Cómo afectaría eso la cosa juzgada? Eso es la primera... Sí. Perdón, así ya después de liberado el micrófono. Por eso yo decía que cuando se va en excursión al pasado, no se puede traer todo como si fueran materiales absolutamente aplicables sin más. En el pasado esto ocurrió y hubo casos en los que se consideró que no estaba afectada, que la cosa juzgada no era óbice para las actualizaciones. Pero no creo que sea la situación actual. No voy a decir las razones. Puede haber algún caso de estos que esté dando vuelta. Iba a decir otra cosa y me olvidé, así que haceme la segunda pregunta. Bien, no, y la segunda pregunta es en relación a este hito, que quizás ayer lo referenció varias veces, de la necesidad de fijar a partir de qué momento esta situación, digamos, se torna inconstitucional, ¿sí? La prohibición. Sí. Podría ser, tomando Vera y Nidera, digamos, los menciono juntos porque ya es característico, que cuando se evaluó la necesidad de cambiar esa doctrina, haya sido a partir del momento que tenemos una inflación que supera los 3 dígitos, poner ese momento como hito. Yo no a partir sé, del cual, digamos... Sí, entiendo. Gracias. El gran tema es ese. Yo no sé si necesariamente los 3 dígitos generan la distorsión o no. Depende. Lo que sí me parece claro es que las declaraciones de inconstitucionalidad, el hecho de que sea sobreviniente, parece una obviedad esto que voy a decir, pero significa que el vicio de inconstitucionalidad de la infracción no es congénita en la norma, que ocurrió luego de dictada la norma. Eso no es un salvoconducto para reabrir etapas preclusas en términos de test de constitucionalidad. Porque es sobreviniente, doy traslado de Barrios, como ha ocurrido. Doy traslado de Barrios. ¿Qué es dar traslado de Barrios? Barrios no es ninguna norma, es una sentencia. A veces cuando una norma interfiere es común dar traslado, porque las partes pueden opinar sobre la aplicabilidad de la norma y repudiarla. Pero la doctrina judicial de un caso no está sujeto a ese escrutinio, no tiene esa fuerza revivificante. Por lo menos pienso que no es así. Entonces, si tenemos presente eso, buena parte de los problemas se pueden conjurar. Lo mismo que si pensamos que la inconstitucionalidad no puede ser prospectiva, sino retrospectiva. Bueno. Al ser catalogada como una inconstitucionalidad sobreviniente que lleva en el tiempo, el planteo en las causas donde no fue planteada desde su inicio la inconstitucionalidad de la norma, ¿entiende usted que tendría algún tipo de limitación temporal para su introducción al proceso? No quiero adelantar esa respuesta. No. Quiero decir, el precedente se escribió, entiendo, creo, más allá de algunos errores, con cierta pormenorización los hechos, ¿no? Sobre todo para los que creemos que el precedente responde básicamente a la similitud de plataforma fáctica. No es el abstract discursivo normativo, porque eso lleva a infinita cantidad de errores. En la idea de retaseo del corte y pegue esto puede ser, pero por lo menos en la lógica de la cultura del precedente no. Está muy escrito lo que ocurrió, está muy escrito qué hicieron las partes, cuál fue el comportamiento. Ahí tienen la plataforma de hecho para hacer una traslación casi mecanizada de Barrios. Lo nuevo será
barrios más n cantidad de agregados. Bueno, ¿se finí? Bueno, gracias por las preguntas. I've seen